llegando de centros de detención públicos y clandestinos. Fueron torturados, vejados y algunos no llegaron porque los hicieron desaparecer. Igual como el símbolo que tiene este hecho que estamos en la cárcel es que en Palestina hoy día hay más de 9.000 presos políticos en las cárceles, en las mazmorras sionistas, que son vejados, humillados, violados, torturados, e incluso se han documentado 305 palestinos muertos cuyos cadáveres no le entrega la entidad sionista. Se calcula que hay 750.000 prisioneros han pasado por las cárceles israelíes, lo que significa que 1 de cada 5 palestinos ha estado detenido alguna vez. Sin más que hablar y dándole la bienvenida a Tiago y a todos ustedes. Puedo ver todo el mundo también. Bueno, muchas gracias por tenernos acá. Es la primera vez que yo, Lara y Teresa venimos a Valparaíso. La primera vez en Chile, la verdad. Y bueno, estar acá en ese sitio simbólico aquí, que es un sitio de resistencia también, me encanta. Entonces, muchas gracias. Gracias por venir también en el fin de semana, en una vida tan dura que es el vivir en una sociedad que no es hecha para nosotros, que es hecha solamente para el lucro de una pequeño grupo de personas, a tener tiempo para hablar de problemas sociales o de la posibilidad de construcción de otros modelos de sociedad, es una cosa que tiene mucho valor. Entonces les agradezco mucho. Yo espero poder honrar la dedicación de ustedes de venir acá. Yo me llamo Tiago, yo tengo 39 años y cuando yo tenía 18 años yo me di cuenta de lo que pasaba en Palestina. No solamente en Palestina, también me di cuenta de lo que pasaba en Latinoamérica, de lo que pasaba en Brasil, de lo que pasaba en el sur global como un todo. Y eso me chocó completamente. Yo pasé por un proceso que yo veo tanta gente pasando desde esos últimos 2 años. Yo miraba la situación de Palestina, mira, 2005, era el momento que Ariel Sharon estaba sacando las colonias dentro de Gaza. Y yo no comprendía por qué, porque yo pensaba, él quiere tomar todo eso, ¿por qué está sacando las colonias? Pero el año siguiente lo comprendí, cuando bombardeó Gaza, cuando atacó a Gaza con tanta fuerza en 2006, invadió a Líbano también, pero fue derrotado por la resistencia libanesa también. Si no, estaría en Líbano hasta hoy. Y ahí, en 2007, viene el cerco, que pone Gaza bajo cerco por tierra, por aire, por mar, desde 2007 hasta hoy. Y transformó Gaza en el mayor campo de concentración del mundo y hoy el mayor campo de exterminio del mundo. Entonces, cuando yo estaba empezando a comprender las cosas, ya era ese momento tan simbólico para Palestina. Y eso me motivó a me movilizar. Yo me acuerdo que en la época yo no sabía mucho qué hacer, no tenía mucha educación política, no tenía formación, no conocía la historia de Palestina bien, ni era un buen militante, estaba empezando a hacer esas cosas. Entonces yo no sabía qué hacer, hice una camiseta, ¿se dice camiseta en español? Bueno, hice una camiseta que tenía la foto de George Bush, de Ehud Olmert y Tony Blair, y diciendo los enemigos de la paz y cosas así. Y bueno, iba a las protestas y movilizaba, y los años fueron pasando. Y ahí yo empecé a llevar a los movimientos sociales, a los territorios indígenas de Brasil, a otros sitios del mundo donde yo estaba también, en países latinoamericanos donde apoyaba también el proceso de integración. Siempre intentaba llevar el mensaje de Palestina, pero parecía siempre una cosa un poco difícil y abstracta, porque las personas pensaban, está tan lejos, es una situación tan difícil también, ¿qué puedo hacer? Y las personas decían, trataban casi como un protocolo. Hay que decir por un compromiso moral, un compromiso ético, pero solo mencionamos y no hacemos nada práctico en eso. Y ahí vino 2023. Cuando llegó octubre de 2023, yo ya tenía ido a Palestina antes, ya había intentado llegar a Gaza por tierra y ya teníamos hecho mucho trabajo. Pero cuando llegó octubre de 2023, yo estoy seguro que ustedes también tuvieron la misma sensación de que todo iba a cambiar, porque la rabia que tenían los sionistas, la manera de tratar, el grande consenso de los grandes vehículos de prensa,
todo eso apuntaba para un intento de limpieza étnica total y escalada del genocidio. Entonces, yo creo que acá también las personas percibieron que era un momento decisivo. Y ahí nosotros volvimos con la idea de la flotilla, que el último intento era 2018, porque ya era difícil esos intentos de romper el cerco. Entonces en 2023 intentamos organizar una misión, que sería una misión emergencial, pero llevó meses, llevó casi 6 meses para organizar. Cuando llegamos en Turquía, ya teníamos 3 grandes botes, un bote que cabía 1.400 personas, otro bote que cabía 164, ya es grande para nuestro patrón del bote, y otro bote de carga que llevaba 5.500 toneladas de alimentos. Era una misión casi tan grande como la de 2010, y con 1.000 personas de más de 30 países allá reunidas en Estambul, el nieto de Nelson Mandela, y militantes de todo el mundo, y parlamentarios, y tanta gente, que yo pensaba, ahora sí tenemos fuerza para hacer alguna cosa. Pero fuimos derrotados por lo que nosotros llamamos la guerra burocrática de Israel. Porque en 2010 atacaron la flotilla. En otros años interceptaban la flotilla, que es secuestrar a las personas, secuestrar el bote, robar los donativos, los alimentos, medicamentos, encarcelar a las personas, después deportarlas. Esa es la interceptación que llamamos. El ataque es cuando matan, como mataron en 2010. Pero también hay esa tercera modalidad de intento de interrumpir nuestra misión, que es la guerra burocrática, que es presionar a los presidentes de los países donde estamos, presionar a los gobernadores, los alcaldes, los dueños de puertos, la guardia costera, la marina del país, el país que nos arregla la bandera para navegar en aguas internacionales, la agencia aseguradora del bote. Entonces hacen una presión absurda entre todos esos sectores, y cualquier uno de ellos que quiera impedir nuestra salida lo impide. Entonces, eso ya era abril de 2024. Así ellos pararon nuestra gran misión que tendríamos para llegar hacia Gaza. Y nosotros quedamos desesperados allá. 1.000 personas de más de 30 países en Estambul sin poder salir, sin poder ni siquiera llegar al bote. Y ahí, bueno, salimos de allá devastados, de que no estamos logrando contribuir con la solidaridad con el pueblo palestino. Intentamos hacer ese llamado al mundo, pero la verdad es que como ni siquiera habíamos salido, la prensa ni se interesaba mucho por esa noticia y no llegó muy lejos esa noticia. Entonces continuamos trabajando. Teníamos un otro bote más pequeño que solo cabía 18 personas, llamado Handala, que iba de puerto en puerto en Europa haciendo un trabajo de base, movilizando a las comunidades y todo. Entonces decimos, vamos con ese bote. Y ahí fuimos con ese bote, intentamos llegar, pero cuando estábamos allá cerca de Italia, entre Italia y Malta, nuestro motor se rompió. Y ahí nosotros quedamos sin bote otra vez. Y bueno, ya era una misión pequeña, un bote de 18 personas, ya era muy pequeño, ya llevaba una cantidad muy pequeña de ayuda humanitaria, pero íbamos igual, pero el motor no colaboró. Y ahí tuvimos que dejar el bote allá. Y ahí, bueno, ahí acabó el año de 2024 ya, porque tiene una temporada específica de navegación en el Mediterráneo que si pasa de septiembre, llega a octubre, ya llega en un proceso mucho más peligroso para la calidad muy precaria de los botes que nosotros tenemos. Entonces, cuando pasó el año de 2024-2025, ahí Teresa ya tenía 1 año de edad y nosotros logramos liberar uno de los 3 botes de Turquía. El más pequeño de ellos, que cabía 164 personas. Entonces de ahí decimos, si logramos liberar ese bote, ahora tenemos que ir, pero tenemos que vencer esa guerra burocrática. Entonces la manera de hacer eso, en nuestra idea, era hacer una misión secreta. Entonces me fui yo a Malta para descubrir un puerto que pudiera poner nuestro bote, para descubrir agentes marítimos, para descubrir abogados marítimos también, para hablar con las Fuerzas Armadas, con el gobierno, con los grupos de solidaridad de local y todo, intentar crear una red de allá para que pudiéramos utilizar Malta como un centro de entrenamiento secreto hasta que el bote llegara, cogía a las personas y salimos. Entonces el bote fue a Tunisia y nosotros fuimos a Malta. Y ahí logramos crear esos contactos, esas relaciones, traemos las personas. Ahí Greta vino por la primera vez, la activista sueca Greta Thunberg. Y vino con una joven con mucha valentía,
con mucha disciplina también, porque es joven, pero él ya es muy experiente, ya tiene muchos años de militancia. Y bueno, y tiene una capacidad y una integridad moral tremenda, esa joven. Y ahí vino ella con otros jóvenes del movimiento ambiental, y vino los periodistas, vino los parlamentarios, y vino las personas que eran los abogados de derechos humanos, y mucha gente. Entonces, por la primera vez vino influenciadores y otras cosas así, y todos entrenábamos secretamente en Malta. Una oficina como esa acá, y cuando salíamos todos sacábamos los kefías, Greta ponía un gorro, bajaba la cabeza para salir, si nadie la reconociera, y entrenamos así, casi 2 semanas. Y cuando estábamos cerca de salir, el bote ya estaba intentando salir de Tunisia, los sionistas descubrieron nuestra misión. Y ahí cuando descubrieron empezó el infierno. Ahí el gobierno de Malta dijo, no vamos a dejar que salgan, amenazaba me encarcelar, me prender. Ahí cancelaron todos los contratos, todas las autorizaciones de salida, ya no podíamos salir de Malta. Que los botes que nos llevarían en aguas internacionales a encontrar nuestro bote, todos cancelaron. Y ellos decían, si fuera por nosotros aceptaríamos, pero el gobierno no acepta. Recibimos llamadas de docenas de oficinas de abogados de otros países nos amenazando, que son apoyadores de Israel. Entonces no hay mucho que hacer, está más allá de nuestras posibilidades. Y bueno, logramos salir con el bote de Tunisia, con el barco grande de Tunisia. Y ahí el barco estaba en aguas internacionales. Entonces nosotros decimos, vamos a encontrar una manera. Entonces nosotros fuimos al puerto y buscamos cualquier bote, lo más pequeño que fuera. Hablábamos con la persona, tú puedes nos llevar allá. Son 14 millas náuticas y eso ya es fuera de las aguas territoriales de Malta. Pero algunos decían, no, eso es ilegal, eso no puede hacer. Yo decía, pero tenemos que hacer. Y la evaluación que hacíamos entre nosotros es que nosotros íbamos a enfrentar a la más terrible fuerza militar del mundo actualmente, que es un problema migratorio para nosotros. Nosotros vamos y listo. Y ahí encontramos los chicos de los botes que nos llevarían allá. Y ahí volvimos a nuestro alojamiento para coger las mochilas y preparar. En ese tiempo de ir y volver, Israel y Estados Unidos presionaron al gobierno de Palal para sacar la bandera de nuestro bote. Cuando sacó la bandera del bote, el bote quedó desprotegido. Y ahí la compañía de seguro canceló el seguro en aguas internacionales. Eso no es algo legal también. Ellos también hacen sus ilegalidades. Y cuando nosotros llegamos para subir al bote, para ir al barco, ellos bombardearon el bote. Primero con una bomba muy potente en la parte de frente del barco, que hizo un hueco en el barco. Y la segunda bomba en ese hueco, que ahí adentro del barco destruyó todo el sistema eléctrico, el generador de emergencia y todo que tenía de capacidad del bote de funcionar. Por un milagro no mató a nadie. En ese momento solo teníamos 18 personas en ese bote. Y todas las otras 80 que entrenábamos en Malta, donde estábamos intentando llegar. Y ahí, bueno, ahí fue un horror. Ahí lo peor, la noticia era que Netanyahu decía que ellos tenían bombardeado un barco que llevaba armas para atacar a Israel. Y la Unión Europea, al invés de condenar el ataque, nos trató de manera criminalizadora. La policía de Malta, al invés de nos proteger o resgatar a nuestros compañeros que estaban en el bote aún, nos querían prender, encarcelar. Entonces fue un proceso muy duro y muy difícil de pensar que ellos pueden hacer todo. No hay límites para la entidad sionista, para el régimen sionista. Y pueden bombardear mismo en Europa, ahí, entre Malta e Italia, y que no pasó nada con ellos, así como no pasó nada con los 10 asesinatos que hicieron en 2010. Entonces, para nosotros fue muy dura esa lección, de que podemos tener la posibilidad de llegar, podemos encontrar las maneras creativas, podemos hasta intentar hacer alguna cosa secreta, pero aún no era suficiente. Y ahí nosotros estábamos devastados en Malta. Y ahí todo lo que pensábamos es que si nosotros lográramos llegar cerca de Gaza, finalmente las personas iban a comprender qué es eso. Las personas iban a descubrir que hay un cerco en Gaza. Y allí ya de 18 años. Entonces nosotros decíamos, solo necesitamos una oportunidad de llegar.
Y bueno, el problema es que no teníamos más barcos. Nuestros 3 barcos, o 2 estaban aún encarcelados en Turquía, uno fue bombardeado, pues necesitaría mucho tiempo hasta arreglarlo. El otro, el motor estaba rompido en Sicilia, en Italia, y ahí teníamos un pequeño bote llamado Medellín, que era el bote que intentábamos llevar en todas esas otras misiones, pero nunca funcionó, porque el bote tenía problemas horribles de mecánica, y ahí cuando intentamos llevar junto con ese bote de Tunisia y de Malta, ello ha tenido un incendio. Entonces la situación era tan difícil que deje ese bote para allá. Y era solo lo que teníamos ahora. Y ahí concertamos ese bote y decimos, yo hablé con Grete, con las otras personas, y decimos, solo tenemos eso, un bote ahí sí, lo más pequeño de toda la historia de las flotillas. 12 personas, casi nada de ayuda humanitaria, era alguna cosa simbólica. ¿Será que vamos? Y fuimos bombardeados una semana antes. Entonces tomamos la decisión de ir. Y ahí, cuando tomamos la decisión de ir, sabíamos que iba a ser mucha presión, que iba a ser un proceso muy difícil. Entonces cambiamos la estrategia también. No íbamos más en una misión secreta. Ahí decimos al mundo que íbamos en ese pequeño bote con 12 personas, llevar ayuda humanitaria y crear un corredor humanitario de Gaza. Lo que íbamos a llevar nosotros en el bote era casi nada, una gota en el océano de las necesidades de Gaza. Mismo que tuviéramos los botes grandes, la verdad que Gaza necesita, según la ONU, de 1.500 camiones por día entrando allá. Antes de octubre de 2023 entraban 500, 600. Hoy, con el falso cese al fuego, el falso plan de paz, entra una media de 100 y muy limitados en lo que se permite entrar. Entonces, cuando nosotros decimos que íbamos públicamente, ahí la tarea era otra, ya era movilizar los movimientos sociales en nuestra defensa contra la guerra burocrática. Y ahí elegimos la Sicilia, en Italia, y la ciudad de Catania, que era una ciudad donde pocos años antes los ciudadanos habían hecho una rebelión allá, cuando el gobierno maltrató a refugiados en un bote. Entonces decimos, es allá que necesitamos, tal vez necesitemos una rebelión en nuestra defensa. Y ahí los movimientos sociales, los sindicatos, todos nos acogieron muy bien. Entonces decimos, es aquí. Y ahí encontramos un pequeño puerto de pescadores y preparamos nuestra misión. Y estábamos correctos en esta análisis de que necesitábamos una primera experiencia. Por más pequeña que fuera, eso iba a crear un proceso de aumento de la movilización, un levante de movilización de masas en solidaridad con Palestina. Porque en esos 2 años hemos tenido un levante global, con huelgas estudiantiles, con huelgas de trabajadores de tantas partes, con presiones en los gobiernos, los estados nacionales, con boicot, con desinvestimiento, sanciones, con personas rompiendo el bloqueo mediático en todas las partes, con personas rompiendo el algoritmo de las Big Techs que intentan censurarnos todas las veces. Eso fue logrado por cuenta de la inmensa coraje y resiliencia de los periodistas de Gaza y de las personas que grabaron su propio genocidio. Pero eso perdía fuerza en ese año, porque, claro, la criminalización era durísima, la censura de las Big Techs cada vez mayor y las grandes corporaciones de media cada vez más mintiendo, no importa lo que pasaba, siempre encontraron una manera de decir que era derecho de defensa y todas las otras cosas. Entonces, cuando logramos salir con el Merlin, todo cambió. En los 8 días que estábamos allá, vimos las calles llenar otra vez. Veíamos la prensa empezar a hablar sobre Gaza de una manera que no hablaba antes. Entonces era un momento allí delicado, que luego después de la invasión de Rafah, entonces ellos empezaron a hablar de las violaciones y hablar de los bombardeos israelíes. Entonces las cosas estaban cambiando ahí. Y nosotros en algún momento teníamos la esperanza que podríamos llegar, porque en el inicio pensábamos, si no logramos una visibilidad muy grande, nos van a matar, nos van a bombardear como hicieron en Malta, y la misma bomba que cayó en nuestro bote grande en Malta, si cae en lo pequeño, no sobra nada. Entonces teníamos protocolo, por ejemplo, de cómo salir del bote en 3 segundos, de estar en el agua, porque cualquier hora podían tirar esa bomba. Y practicábamos eso todos los días, y practicábamos acción directa no violenta también, de si llegáramos, cómo no reaccionar, cómo no caer en provocación, cómo desescalar la violencia de ellos. Yo entrenaba a nuestros militantes en eso. Y ahí, bueno, fuimos interceptados.
cuando fuimos interceptados, nos deparamos con la situación de que el régimen israelí tenía un plan para nosotros, de que, primero, quería que nosotros saliéramos lo cuanto antes, pero también querían darnos una lección y penalizarnos de alguna manera. Entonces me llevaron a la solitaria, por ejemplo, por 2 días allá, negaban a las personas medicamentos, negaban acceso, cualquier acceso al mundo exterior. Yo no podía hablar con mi compañera, con mi hija. Los abogados intentaban encontrarnos, hablar con nosotros, tenían mucha dificultad. Cuando me llevaron a la solitaria, ni contaba a la abogada de donde yo estaba. Decían que solo no estaba allá. Entonces fue un proceso duro ahí, pero igual, nada comparado con lo que hacen con los propios palestinos allá en los mismos cárceles. Entonces estuvimos en la prisión de Givon, después me llevaron a la solitaria en Ayalon, y bueno, la realidad allá es difícil, y fue difícil para mí también, pero en subsolo de esa misma prisión es donde sacan los ojos de los palestinos, es donde estupran los palestinos, donde los asesinan. Entonces, hoy hay más de 9.000 presos políticos palestinos de las mazmorras de Israel, y más de 300 de ellos son niños en ese momento. Entonces, cuando salimos de allá, salimos diciendo, volveremos, porque tenemos que seguir movilizando. Y las calles llenaron. Y por ejemplo, en Brasil fue la mayor manifestación de solidaridad con Palestina de la historia, después cuando interceptaron en Berlín. Y en tantos otros países se movilizó tanto. Y millones de personas, tal vez miles de millones de personas en el mundo, hablaron sobre Palestina en estos días. Y preguntaron, ¿por qué civiles están llevando ayuda humanitaria a esa Gaza? ¿Por qué los gobiernos no lo hacen? ¿Por qué necesitan ir por mar? ¿Qué pasa con las fronteras de Gaza? Y bueno, ¿por qué están haciendo eso? Siendo que dicen que es un país pequeño, que tiene derecho de defensa, que es un país indefenso, que necesita ayuda del mundo, que es Israel. Si es verdad la hipótesis de Israel, que es un país pequeño, amenazado por una religión islámica hostil, por una origen étnica árabe hostil, por vecinos hostiles, ¿por qué personas del mundo que son activistas ambientales, de derechos humanos, están intentando llevar comida hacia Gaza? Entonces, esa misión ella es pedagógica, porque hace a las personas hacer las preguntas correctas. Y eso trae una jornada de descubierta y enseñanza muy importante, que hay miles, millones, tal vez miles de millones, se preguntaron sobre sionismo, sobre imperialismo, y las personas que comprendieron esos dos fenómenos, ellos nunca más van a creer en las mentiras de los sionistas. Y bueno, teníamos ahí entonces, finalmente las flotillas alcanzaron el corazón de las personas como nosotros queríamos, pero la tarea estaba incompleta, no había un corredor humanitario, la situación está cada día peor en Gaza. Entonces, cuando volvemos, sabíamos, tenemos que volver a Gaza, pero ahora tenemos que volver mayor. Entonces buscamos a otras organizaciones, otros camaradas, que también estaban movilizando otras acciones de solidaridad. El grupo de Comboio Sumud, que organizaba por tierra, saliendo de Argelia, Tunisia, Libia, intentando llegar a Gaza por Rafah, cruzando el Egipto, y fueron interrumpidos, aún en Libia, ni llegar a Egipto. El otro grupo que organizó la marcha hacia Gaza, para ir de avión hacia Cairo, intentar ir de bus hacia Al-Arish, y de Al-Arish marchar por 40 kilómetros en el desierto hacia Rafah y Gaza, que también fueron interceptados por Egipto, por el gobierno cómplice del genocidio de Sisi. Y bueno, hablamos con esos grupos, organizamos y decimos, vamos a unirnos ahora en la mayor misión ya intentada de la historia de la solidaridad con Palestina. Y ahí creamos la Global Sumud Flotilla, la flotilla de la resiliencia, de la resistencia global. Sumud es esa palabra palestina que los palestinos de aquí pueden explicar mucho mejor que yo qué significa para ellos el Sumud. Cuando creamos eso, el problema es que teníamos menos de 3 meses para acabar la temporada de navegación mediterránea, pero decimos, vamos igual. Y normalmente llevamos casi un año para organizar una misión con un bote. Entonces teníamos 2 meses y medio para organizar una misión con más de 40. Y fue difícil, pero parecía imposible, la verdad. Pero logramos la inteligencia colectiva, la capacidad colectiva cuando se acciona, cuando viene gente de todas las partes del mundo, cada uno con su talento, con sus habilidades, las cosas son impresionantes. Y mucho más allá de nuestra capacidad de plantear eso.
Entonces, cuando llegó ahí septiembre, salimos, 30 de agosto aún, salimos de Barcelona con 24 barcos. El primer día encontramos una tempestad, 30% de nuestros botes se rompieron, y bueno, 7% de ellos nunca más fueron arreglados, pero seguimos, y ahí llegamos en Tunisia. Con Tunisia ya vinieron más 15 botes, y ahí, pero en Tunisia fuimos atacados también, con los 2 drones incendiarios que vinieron, nuestros 2 grandes botes, que eran los botes de coordinación de la misión, donde yo estaba, donde Greta estaba, y tiraron drones incendiarios para inutilizar el bote, pero no lograron inutilizar. Los incendios fueron combatidos y apagados. Y ahí, en otros momentos, cuando éramos atacados, interrumpíamos la misión. Gritábamos al mundo, decíamos, Israel es muy malo, mira lo que hace, violador, y parábamos por ahí, y reorganizábamos para otro momento. Pero dessa vez no podíamos hacer eso. Israel estaba haciendo la invasión total de Ciudad de Gaza, que era la última frontera de la limpieza étnica. Entonces nosotros decimos, vamos nos atacando. Pero el problema es que si vamos así, la tendencia de ellos es escalar los ataques. Si intentan con los drones incendiarios, no logran, la tendencia es utilizar armamento más pesado. Entonces el riesgo aumentó mucho. Y ahí, pero decidimos, vamos igual. Y ahí fuimos en dirección a Italia, donde teníamos más botes. En Grecia teníamos más botes también. Cuando llegamos en Italia, ya mitad de nuestros botes ya estaban se rompiendo también, porque preparar una misión en 2 meses y medio tiene problemas logísticos también. Pero arreglamos los botes, el otro día ya salimos. Y ahí cuando estábamos saliendo de Italia, ya con unos 35 botes, ahí Israel eligió atacar en una única noche 14 botes nuestros con drones. Entonces, 11 drones con carga explosiva que intentó destruir el mastro y las velas de los botes, y 3 con carga química, que son líquidos y cosas que hasta hoy no logramos examinar y tener un resultado definitivo de lo que era. Entonces, nos atacaron en ese camino. Cuando llegamos en Grecia, la situación era crítica. Y bueno, ahí vinieron más botes con nosotros. Y ahí teníamos la evaluación de que nosotros hablábamos con nuestros participantes y decíamos, mira, ustedes ya están con nosotros a casi 3 semanas, no hay más nada que pedir de ustedes ya cumplieron su misión con mucho valor, con mucha valentía. Entonces, si ustedes quieren volver a partir de acá, no hay nada de negativo que podemos decir de ustedes ya son parte de esa misión. El pueblo de Gaza ya está muy orgulloso de ustedes, del trabajo que hacen. No hay nada más que pedir de ustedes, nosotros vamos a seguir, pero si ustedes quieren bajar, ustedes bajan con todo nuestro agradecimiento. Y ninguna persona decidió bajarse en ese día, y decidieron seguir. Pero en los otros días después, han tenido personas que tenían que volver a su trabajo, otros tenían un compromiso con su niña, que era de la guardia de la niña y todo. Entonces, ha tenido algunas personas que bajaron por motivos muy específicos, pero todas las otras se quedaron y fueron hasta el final. Y ahí lo que pasó es que cuando pasaron esos ataques, los pueblos del mundo se levantaron otra vez y pasó una huelga general en Italia, y millones de personas se movilizaron en toda Europa, en Asia Occidental, en África también, y fueron procesos de movilizaciones masivas. Y eso ha hecho por la primera vez en 17 años que tuviéramos buques militares nos acompañando. De Italia, mira, Italia un gobierno de extrema derecha, amiga de Netanyahu, Giorgia Meloni, pero la presión de los pueblos fue tan grande que sometió al gobierno a hacer eso. Después el gobierno de España, y después el gobierno de Turquía. Entonces teníamos a partir de ahí la protección para llegar por lo menos cerca. Cuando llegamos a 150 millas náuticas de Gaza, ahí fue el fin de línea para esos botes, ahí seguimos solos. Y bueno, elegimos seguir solos mismo, igual. Nos amenazaron como siempre, nos intentaron engañar, decir que nos dé la ayuda humanitaria, que nosotros la entregamos a los palestinos. Nosotros decimos, obvio que no, ustedes están matando de hambre los palestinos, ¿cómo aceptaríamos algo así? Y ahí seguimos, ahí, la otra parte ustedes conocen bien. Fuimos interceptados, llevados a una prisión en el desierto, quedamos como 7 días allá, muchas violaciones de esa vez, mucho más violencia comparado con la vez anterior.
Pero igual, la violencia que pasamos no es ni una pequeña fracción de lo que hacen con los mismos palestinos en la prisión del desierto de Kitzioth. Pero lo que pasó es que si la otra misión no había tenido ningún efecto práctico directo, sino que la movilización y una victoria simbólica, esa misión ya fue distinta. Ellos movilizaron tantos botes de submarina para nos interceptar que dejaron sin guardia a las playas de Gaza. Y ahí el pueblo palestino fue a pescar. Y fue un día de una pesca impresionante, en cantidad impresionante, que movilizó a las personas, distribuyó peces, mucho más de la verdad de lo que podíamos llevar en nuestros botes. Entonces, eso fue muy bonito. Y cuando llegamos allá y fuimos encarcelados, y 1 millón de personas fueron a las calles de Madrid, y millones en Italia, y tantas partes, y la presión fue tan grande a Israel y Estados Unidos, que la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos de Donald Trump, la peor, más peligrosa y más destructiva de la historia, ha sufrido una derrota en ese momento. Porque Trump quería hacer una limpieza étnica total de Gaza. Decía que iba a tomar Gaza sin pagar por Gaza, que iba a construir su riviera de hoteles, especulación inmobiliaria allá. Intentó negociar enviar a los palestinos a Jordania, a Egipto. Cuando ellos recusaron, intentó enviar a Somalilandia, Sudán del Sur, a Eritrea. Y no logró nada de eso. Y los pueblos, movilizando junto con el pueblo palestino, derrotaron a ese proyecto de Trump. Entonces Trump, hábil políticamente como es, eligió cambiar de estrategia en Gaza. Y crearon la idea de falso cese al fuego, de falso proceso de paz, y obligar a Netanyahu a aceptarlo. Y bueno, y pasó eso. Y él, cuando fue a dar la entrevista sobre el cese al fuego, dijo: yo llamé a Netanyahu por el teléfono y dijo a él, tú no puedes pelear contra todo el mundo solo. Entonces eso fue un reconocimiento de nuestra fuerza, porque derrotamos a Netanyahu, pero derrotamos a Trump también. Pero ahora ellos vienen con sus nuevas ideas y proyectos que son la continuidad del genocidio. Es un falso cese al fuego, de un falso proceso de paz. En ese falso cese al fuego ya asesinaron 400 personas. En ese falso cese al fuego, una media de 100 camiones solamente entran en Gaza. Las personas aún mueren de hambre, las personas aún mueren sin medicamentos, las personas aún mueren sin tiendas en la lluvia constante, en el frío del invierno de Gaza. Y las personas aún siguen con 58% de Gaza tomada por los sionistas, en lo que ellos llaman la línea amarilla. Entonces la situación está peor que antes. Y necesitamos movilizarnos, porque la idea de ese cese al fuego no era de manera ninguna traer la paz. La idea era neutralizar el levante global, neutralizar la solidaridad, engañarnos. Entonces, nosotros no podemos caer en eso, no podemos aceptar eso. Y ahí que se queda nuestra tarea, la tarea incompleta, que aún sigue incompleta, de la flotilla, que es ser parte del levante global. Nosotros, cuando salimos de la prisión, decimos, volveremos. Yo estoy bañado por 200 años de volver a Palestina. Primero 100 años con Medellín, ahora 100 años con la Globos Flotilla. Y yo dije a la justicia y dije al comandante de las Fuerzas Armadas y al jefe de la prisión que estaba allá. Yo dije, ustedes pueden me bañar por 200 años. Yo te garantizo que en menos de 200 días yo volveré. Y nosotros volveremos a Gaza, ahora con la mayor misión de la historia, mayor que la anterior, con personas de todas las partes del mundo, con cientos de médicos, maestros, bioconstructores, con materiales de construcción, para decir que ni Trump ni Netanyahu son los pueblos del mundo y los palestinos que van a reconstruir Gaza. Entonces, esa tarea es lo que tenemos que hacer ahora. No solamente los botes, pero la presión en las calles, que es nuestra única fuente de seguridad y de efecto práctico inmediato en la política también. Sin la movilización en las calles, nosotros no tenemos ninguna esperanza que lograremos éxito. Entonces la idea no es más llamar a las personas a ir a una misión de botes, sino que llamar a movilizarnos y sermos parte de un gran movimiento internacionalista de masas, que luche por Palestina, contra el genocidio en Palestina, pero que también el genocidio en Sudán, en Congo, contra el ecocidio en la Amazonía, en los glaciares de acá, en el Salar, en todos los biomas de Palestina y todas las partes del mundo, donde se movilice contra el imperialismo y su proyecto de dominación colonial en Latinoamérica. Queremos construir un mundo nuevo, donde no haya más explotación, opresiones ni destrucción de la naturaleza. Y el pueblo palestino
y la lucha por la liberación total de Palestina y la autodeterminación de su pueblo es la etapa estratégica y más importante de esa batalla. Si vencemos allá, donde el imperialismo pone toda tu fuerza, venceremos en todo el resto del mundo. Y al contrario, si no vencemos allá, el futuro de todos los pueblos del mundo será el mismo del pueblo palestino. Entonces nosotros tenemos que movilizarnos ahora. Entonces lo que resta a nosotros y lo que estamos haciendo como hormiguitas, corriendo el mundo por ahí, es llamando a las personas a la gran batalla histórica de nuestra generación. Así como en Chile de 1973 y desde antes en la Unidad Popular trabó una batalla importantísima a la historia del mundo, que por una lástima fue derrotada, pero ahora tenemos otra chance. Tenemos otra chance en escala global y también en escala nacional. Tenemos una tarea en Chile de hoy hasta mañana de impedir que ustedes elijan un sionista, un fascista, que va a aumentar la explotación, aumentar las opresiones, aumentar la destrucción de la naturaleza, aumentar las relaciones con el genocidio en Gaza, en Sudán, en Congo, con el ecocidio en la Amazonía, con todas las violaciones, incluso el intento de invasión de América Latina. Entonces, que dejamos como mensaje, toda vez cuando vamos a alguna parte, es que la gran batalla de nuestra generación llegó, no podemos huir de ella, no hay salida, ella llegará a nosotros más temprano o más tarde, y que si luchamos juntos, si nos organizamos con nuestra multiplicidad de tácticas, en botes, en las calles, en protestas, en boicotes, en las redes sociales, en las escuelas, en las iglesias, en todas las partes del mundo y del país, nosotros lograremos éxito en esa batalla. Como dice la canción aquí de Chile, el pueblo unido jamás será vencido. Y nosotros sabemos eso. Y si derrotamos a Trump y Netanyahu en 2 años de levante global y ahora tenemos otra batalla aún más difícil, sabemos que podemos derrotarlos otra vez. Es solo movilizarnos. Entonces les dejo esa invitación.